Sí, dicho muy brevemente, es alguien que ayuda precisamente a recuperar una experiencia de la trascendencia y ayudado en eso por lo que se ha desarrollado en una cultura que viene de la India, ha pasado por China, por Japón y ahora ha llegado aquí. Es el arte, podríamos decir, de abrir el ojo del alma. Ese ojo del alma de que Heidegger encontraba que la técnica lleva a obstruirlo, y de que el corazón se queda como una tierra que no está arada. Y entonces hay tradiciones y culturas, especialmente estas del lejano oriente, que se han centrado muchísimo precisamente en ese aspecto, y aquí en Europa también lo hemos tenido, en los victorinos en el siglo XII, pero ha quedado muy marginado porque hemos tirado por otro lado. Entonces, una maestra zen, pues lo que ayuda es a que cada uno por sí mismo, no metiendo ideas, redescubra desde el fondo del alma esta conexión con la trascendencia. Un redescubrimiento al cual se puede llegar independientemente de si uno cree o no cree en alguna religión, ¿verdad? Sí, de hecho, los que asisten a los cursos de Zen son cristianos o todavía cristianos o ya no cristianos, agnósticos, también viene un musulmán, y lo que es común es el hecho de que hace falta descubrir lo vivo, no, o sea, cada uno tiene su globo, vamos a decir, pero está un poco encogido. Entonces esto es como si se inflara de vida, pero a nadie se vuelve religiosamente de otra religión. Muchos ex cristianos sí redescubren su fe desde la experiencia, cosa que no habían descubierto nunca porque había venido como incluso tapando la experiencia. ¿Ustedes creen que es posible una civilización sin religión? En términos absolutos, en general, se puede decir que se puede intentar. La humanidad ha conocido intentos de producir una civilización, una cultura sin Dios. Lo que está por ver es si esas civilizaciones, esas culturas, cuando lo han intentado, han sido propiamente humanas. Yo creo que lo que nos está mostrando este inicio del siglo XXI, con este renacimiento de lo religioso, que hace 30 o 40 años nadie diagnosticaba. Parecía que la religión, no solo en Occidente, pero desde luego aquí, estaba destinada a desaparecer. No es así. La religión ha renacido. Cuando se ha intentado eliminar violentamente, en cuanto ha cesado la violencia y aún bajo la violencia ha permanecido la religión, y creo que en ese sentido una civilización o una cultura, para ser plenamente humana, a la altura de la dignidad humana, como muestra la historia de la humanidad, tiene dentro esencialmente una presencia de lo religioso. Yo creo que esa es una de las tareas más importantes que tenemos nosotros en Europa, donde sentimos mucho como esta contraposición entre la razón, la técnica, el desarrollo económico, tecnológico, y la espiritualidad, el uso de la razón que permita reconocer la capacidad de hacer un móvil y la capacidad de reconocer el misterio de Dios. Esa es, yo creo, una de las grandes tareas, de las grandes responsabilidades que tenemos hoy en Occidente. Sí, es que yo coincido plenamente con Javier en que son cuestiones distintas. Es decir, una cosa es un poema y otra cosa es una llave inglesa. El problema, una cosa es la razón y otra cosa es la fe o el sentimiento religioso expresado a través de esta fe.
nos hemos empeñado siempre en confrontar a lo largo de la historia la fe con la razón, la religión con la ciencia, pero la historia es muy pertinaz y se obstina en mantener en que sigamos siendo seres de fe, sigamos siendo seres de razón, ¿no? Entonces, claro, por eso yo insistía antes que lo importante es el ámbito de aplicación del sentimiento religioso, ni siquiera digo la verdad que pueda tener un conocimiento religioso o un conocimiento racional. Son cuestiones distintas, son sistemas formales distintos, y uno atiende a la cuestión de la significación y otro atiende a la cuestión de la realidad racional de eso. O sea, yo, por ejemplo, recuerdo que Vicente Alexandre definía el agua como aquello inmutable que siempre cambia. Eso es el agua. Eso es el agua, estamos todos de acuerdo que es el agua. Pero luego también se puede definir el agua como aquella materia cuya molécula tiene 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Son ámbitos de aplicación distinta, no tienen por qué ser contraproducentes. María. Sí, me vienen a la cabeza muchas cosas. Yo pienso que el origen de las culturas es propiamente una experiencia profunda, ¿no? Pero de la misma manera que en una persona esa experiencia puede quedar tapada con el tiempo, en una sociedad también, por lo menos aparentemente, porque luego sale por otro lado, como en la persona también. En ese sentido yo haría una diferencia entre cultura y civilización. O sea, yo creo que las culturas de cultivar, de cólere, pues sí vienen de la dimensión humana más profunda, pero pueden degenerar hacia lo superficial, a lo que se puede medir, y quedarse únicamente en lo medible, en lo pesable, en lo constatable racionalmente, y olvidarse de lo otro. Pero efectivamente una cosa no quita la otra. Eso es lo difícil, yo creo, para el ser humano, vivir esas cosas en equilibrio, porque como decían los victorinos, tenemos un ojo en la cara que ve las cosas materiales, tenemos un ojo de la razón que entiende lo racional, y ahora se trata de desarrollar también el ojo de la contemplación, que es capaz de percibir y relacionarse con lo que no ve ese ojo ni ese tampoco. El problema, si me permitís un segundo, es que durante mucho tiempo, y especialmente, digamos, el cristianismo, ha intentado ocupar esa explicación racional. Eso digamos, es lo que ha indignado. No se puede desarmar un mecano con jaculatorias. No, eso. O sea, y yo, por ejemplo, para llegar a este estudio, necesito utilizar ese patrón racional para saber pues dónde tengo que girar, cómo tengo que mantener la velocidad del vehículo, etcétera, ¿no? Entonces, yo recuerdo, por ejemplo, cuando la famosa peste negra del siglo XIV, que acabó con entre el 30 y el 60% de la población. Claro, eso no se solventaba con una, digamos, intromisión en los aspectos racionales de la ficción, sin ánimo de desprestigiar, de la ficción religiosa. O sea, no se podía solventar, no se podía acabar con la peste negra mediante procesiones que lo único que hacían era aumentar el contagio, mediante matar a los gatos, porque se creía que podía simbolizar al diablo, cuando en realidad lo único que hacía eran los que podían depravar a las ratas, que eran las que transmitían, y la pulga de la rata la que transmitía esta enfermedad. Es decir, ahí nos hacía falta conocer el patrón lógico de esa enfermedad, cómo actúa, de dónde viene y a dónde procede. Y son dos ámbitos distintos que muchas veces las teocracias, es decir, las que imponen esa escritura poética como razón de Estado, han confundido, y entonces han obligado al ciudadano a actuar de manera devota en lugar de actuar de manera racional. Y por eso, digamos, esa aprensión quizá que tengamos hoy en día todavía a lo que cuando la religión intenta imponerse como una razón racional. Ese quizás sea el problema. ¿Pero por qué? Es muy interesante, ¿no? Ya entramos en cuestiones muy... Es que esto pasa, Javier, vivas, al final, ¿no? cuando se acaba el programa es cuando... Yo creo que es muy importante
igual que hemos subrayado la adecuada distinción, ¿no?, en el uso de la razón, yo creo que es muy importante también no perder de vista que es la única razón humana la que es capaz de hacer el trabajo técnico y de descubrir la relación con Dios. Porque cuando la razón se ha dividido como en dos ámbitos independientes, sale perdiendo la razón y sale perdiendo la religión. Hay formas de religión que no son humanas. Pienso en los fundamentalismos, pienso en los subjetivismos o sentimentalismos. Por lo tanto, nos conviene mucho respetar el ámbito de cada aspecto de la realidad y usar la razón adecuadamente. Hay que conocer las causas científicas de la peste, pero también se puede uno confiar a Dios con un gesto profundamente humano de abandono, de confianza en una providencia que es buena. Luego, yo creo que el desafío que tenemos en Occidente, que es muy profundo, es rescatar un uso de la razón y por lo tanto una relación con la realidad que es capaz de ver desde el trabajo técnico, científico, hasta el misterio último de la realidad que nos habla de esa presencia buena y misteriosa que es Dios mismo. Y ya para acabar, tan solo nos queda 1 minuto y medio, pero no me gustaría acabar esta tertulia sin formularles la última pregunta. ¿Por qué hay personas que sienten el deseo de experimentar la religión? ¿Por qué unos ven y otros no ven, como decía usted en su tesis, Ana María? Sí, porque unos ven y otros miran y no ven, ¿no? Pues yo creo que es en el fondo porque hay algo en el corazón humano que está tapado, pero que no ha estado tapado. Y muchas veces luego lo redescubren y redescubren que momentos que les parecían de muy poca importancia, por ejemplo, una gota de lluvia en un musgo y dándole el sol y aquello le quedó, lo recuerda con paz y con alegría. Y como de eso no se habla, pues lo ha descartado. Pero el alma tiene que volver a trabajarse y yo creo que ni la mejor explicación, ni la mejor música, ni la mejor de lo que sea va a tener ningún efecto si el alma no es, o el corazón no es como una mano capaz de recibir. Si está ahí así, donde ya le puedes poner lo que sea y todo va a resbalar. Y yo por eso pienso que una de las tareas más importantes, pienso con Carlos Gustavo Jung, hoy en día es enseñar el arte de ver. Y la razón hace falta para cribar, porque la razón es muy importante como agente de discernimiento y de cribar lo que es y lo que no es, pero no puede sustituir, no llega. Son cosas distintas. Sí. Lo tenemos que dejar aquí. Muchísimas gracias. Ha sido un placer que nos acompañen en esta tertulia de Para Todos Lados.